Clase media. De lo que pasa de ti y de mí. Siempre estarás muy muy dentro de mí y te quiero sacar para no estar así. Desde que estás, siento que algo se perdió. Mierda, no, está bien, clases. Vamos a cerrar un poquito, a ver. Hasta 45 segundos. Ir a dejarte a tu casa. Hacer. Licenciado, buenos días. No, he tenido problemas con el micrófono. Para hacer el examen. No se perdió de mí, que siempre estarás muy muy dentro de mí. Te quiero sacar para no estar así. Desde que no está. Recording in progress. Que tenemos. Muy bien, entonces tenemos el examen parcial y teníamos inicialmente esta primera pregunta. Mami. Muy bien. Hablemos de las definiciones. ¿A qué se referirá cada uno de estos temas? Vamos a ir preguntando rápidamente a todos. Vamos participando, por favor. Eddie Cayo, ¿qué es planificación pública? Licenciada, buenos días. Yo en el examen, en la pregunta 1, puse son instrumentos que establecen en forma sistemática y coherente las políticas, objetivos, estrategias y metas deseadas, plasmadas en un documento normativo donde se definirán las acciones y recursos que se aplicarán para generar políticas de desarrollo nacional. Muy bien. Perfecto, Eddie, gracias.
Entonces, la planificación pública no es otra cosa que un instrumento, ¿no? Que nos ayuda a determinar a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a desarrollar. Y en administración pública, decíamos, incluye un elemento importante, ¿no? Que es el tema de cuánto nos va a costar llegar a ese objetivo. Y si algunos, como he visto, han mencionado que la planificación pública en Bolivia está relacionada con el sistema de planificación nacional y la ley 777 y han dado un poco de criterio al respecto, también está muy bien. Adelante, entonces vamos con Ingrid Cayo. Ingrid, ¿qué es InfoSPIE? Licenciada, InfoSPIE, en sí, licenciada, ese término no lo estudié, pero en el examen lo que puse era que se establece en el sistema de planificación integral del Estado SPIE, que nos ayuda a conducir el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado plurinacional de Bolivia. Perdón, adelante, por favor. ¿Dicen otra vez? No, continúe, por favor. Ya, se establece que es el sistema de planificación integral del Estado SPIE, que conduce al proceso de planificación del desarrollo integral del Estado plurinacional de Bolivia en el marco del bien vivir. En una partecita le ha dado en el clavo. Es una herramienta del sistema de planificación, sí. Pero para mayor especificidad, ¿qué deberían haber ustedes puesto? Deberían haber explicado el sistema en el que ustedes mismos han elaborado mapas y han bajado bases de datos. El InfoSPIE es ese programa, ¿no? Es esa plataforma que nos da una idea de cuál ha sido la planificación y cuál es la realidad de las comunidades, municipios, departamentos y del país en su conjunto en relación a proyectos, programas relacionados con las líneas estratégicas. Y no solamente nos da mapas, ¿no? Sino además nos da bases de datos, como ustedes mismos lo han podido comprobar. Entonces, ojo, ¿no? El InfoSPI es una plataforma que nos ayuda a sistematizar, a centralizar los datos de planificación. Muy bien. Vamos ahora con María Chiri. ¿Se encuentra María? Yeah. María, ¿qué es el IDH? Ok, María hoy no está. Leonela Choque, ¿qué es el IDH, Leonela? Licenciada, buenos días. Buenos días. Yo puse que es un importante indicador del desarrollo humano que mide el desarrollo económico, analiza el sistema de salud, la educación y los ingresos del país. Muy bien, perfecto, Leonela, muchas gracias. Efectivamente, cuando hablamos del IDH, nos estamos refiriendo a este indicador, ¿no?, de desarrollo humano, y lo habíamos trabajado también, que establece como principales criterios el tema de la educación, la salud, el acceso a trabajo y demás, que nos permiten establecer a nivel internacional los parámetros de pobreza en los que pudiera estar viviendo alguna población. Muy bien. Vamos con el siguiente. Mary Condori, ¿qué será el PI? Buenos días. Buenos días. El DI, dice. El PI. Yo puse que es un instrumento de planificación de las instituciones donde planean visiones estratégicas, los objetivos, las metas, a partir de un requerimiento de los servicios públicos. Muy bien. Vamos a aclarar un poquito esa definición o ese criterio, ¿no? El PI es un tipo de plan que establece el sistema de planificación y está enfocado básicamente a las instituciones. Recuerdan que decíamos que cuando hablamos del PI, resulta que en general en la planificación se habla de las necesidades de la población, de cómo debemos de destinar los recursos de la población, cómo debemos invertir todos esos recursos en beneficio óptimo de la población, etcétera. Pero a veces nos olvidamos de que la institución también necesita tener una fortaleza para poder hacer todo ese trabajo.
Entonces generan lo que es el PI, el Plan Estratégico Institucional. Y este plan estratégico institucional es únicamente el plan para la institución. En este caso será el plan estratégico institucional del gobierno municipal, es decir, de la institución como tal, o de la gobernación, o de un ministerio, o de la universidad en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en el plan estratégico institucional? Indican cuál es la misión, la visión, las fortalezas, las debilidades de la institución y establecen líneas estratégicas específicas, ¿no? ¿Será que se requiere apoyo en capacitación? ¿Será que se requiere apoyo en equipamiento, en infraestructura? ¿Qué es lo que requiere la institución para poder brindar adecuadamente sus servicios? Entonces, no olvidemos, el PI es un instrumento que se constituye en el plan que va a ayudar a las instituciones a fortalecer su actividad. Muy bien. Avancemos entonces. Karen López, ¿qué será el PTDI, Karen? Licenciada, buenos días. Buenos días. El PTDI es un instrumento de planificación en el desarrollo integral y territorial de los gobiernos autónomos departamentales o municipales. Muy bien. Entonces, nuevamente estamos hablando de un tipo de plan, ¿no es cierto? Y ustedes han trabajado justamente hasta el día de hoy en los planes. Hemos visto cómo deben de desarrollarse, qué pasos deben seguir y además qué contenido deben tener. Y en estos PTDIs no está reflejada otra cosa que los programas, las actividades y proyectos que van a ir a brindar mejoras en las condiciones de vida de la población. Ya hemos visto que en Bolivia está establecido a partir del PGDES, ¿no? Que es el plan general que nos da el alineamiento de las líneas políticas que debemos de seguir para el desarrollo. Vamos a ver quiénes más están el día de hoy. Luis Escobar, ¿qué es el enfoque político? Ok, Luis no estaba el día de hoy. Sandra García, ¿qué será el enfoque político, Sandra? Hoy tampoco está Sandra. Fabricio Aguilar, ¿qué será el enfoque político? Licenciado, buenos días. Buenos días. Un ratito, Lizeth, un ratito. Permite, ¿cómo sería? Permite que el valor creado por el Estado a través de servicios y leyes y otras regulaciones, y como también son acciones del Estado. Eso Mejor sin palabras. Pero a ver. Está bien, no me decía Putzlite. No. Vamos a hablar sobre el enfoque político. El enfoque político en principio es el primer elemento que debe de considerarse en el PTDI. En el enfoque político debemos de definir de los 13 pilares que lanza el PGDES, cuáles se eligen para que sean parte del PTDI del municipio, para que sean parte del PTDI de la gobernación. Recuerdan que decíamos que en condiciones ideales el enfoque político tendría que tener los 13 pilares, pero ni las necesidades son similares en todo lado, ni las capacidades económicas de estos gobiernos son similares. Entonces, difícilmente vamos a poder cubrir todo. Entonces, ¿qué ocurre en el PTDI? En este primer paso elegimos, ¿no? De los 13, ¿cuáles requerimos atender con mayor prioridad? Y elegimos 4, 5, y ustedes han debido ver en sus PTDIs cuáles han sido los que han elegido. Entonces, el enfoque político es eso. Es el primer paso de la elaboración del PTDI, el primer contenido que debe tener el PTDI y que nos muestra cuáles van a ser las líneas de acción que se van a tomar para este plan, para el PTDI, ¿no? Muy bien. Vamos con el último. Verónica Medina. ¿Qué será el CIPFE? Verónica.
Parece que Verónica tampoco está hoy. Gladys Ramírez. Una pregunta a mí más difícil. ¿Qué será el CIFE, Gladys? Pues que nadie ha respondido esta pregunta. Parece que no. Ok, hablemos del CIFE. Es el subsistema de inversión pública y financiamiento externo. El especial de los subsistemas que tiene el sistema de planificación nacional. El primero era el de planificación. El segundo subsistema llega a ser este, ¿no? El CIFE. Y este se encarga nada más de que una vez que nosotros elaboramos nuestro PTDI, elaboramos nuestro presupuesto de PTDI y demás, lo pasamos a esta unidad. Y esta unidad va a registrar todo lo que se ha planificado. Entonces nos va a hacer un balance entre lo que existe para disponer como recursos económicos y lo que necesitamos a nivel nacional, entre los múltiples departamentos y municipios que hay a nivel nacional. Entonces, es la entidad que se va a encargar de hacer efectivo, digamos, el desplazamiento del recurso económico desde las cuentas del Estado por las diferentes partidas hacia los gobiernos municipales y hacia los gobiernos departamentales y las diferentes instituciones. Y va a ir verificando y va a ir recogiendo los recursos con los que se va a contar para hacer esa disposición. Por ejemplo, a nivel nacional, una fuente de recursos que utiliza el Estado son los impuestos. Entonces, impuestos nacionales genera el recojo, si vale el término, de estos recursos, ¿no es cierto?, de los contribuyentes, y lo manda a este sistema, para que este sistema vaya verificando por qué cuentas tiene que distribuirlo en las diferentes entidades. No olviden que si una vez nosotros hacemos el PTDI, no es que el dinero esté guardado en un arca para que nos lo entreguen, ¿no?, sino que el dinero continuamente se va generando para que vaya circulando y vaya a las cuentas de las diferentes entidades territoriales autónomas. Entonces, ese trabajo es el que lo realiza este subsistema. Muy bien. Entonces, con eso habríamos concluido esta primera pregunta y como pueden observar, no hemos tomado casi nada de tiempo. Era muy sencillo. Vamos con el siguiente. Señale cuáles son los planes a ser desarrollados por cada entidad de Estado. Este era mucho más sencillo todavía, ¿no es cierto? En el Poder Ejecutivo, ¿qué tenemos? Teníamos los lineamientos más grandes, ¿recuerdan? El PGDES, que a nivel nacional se lanzaba y tenía una duración de 25 años. Este todavía está en vigencia. El PDES, que es el plan quinquenal que se lanza a nivel nacional para establecer o actualizar algunas de las líneas estratégicas, es decir, alguno de los 13 pilares bajo algún criterio de medición. Y este PDES tiene vigencia de 5 años. Era sencillo de acordarnos porque hoy en día van a encontrar en todo lado discusiones, criterios, inclusive propaganda relacionada con el PDES, ¿no? PDES que está en vigencia hoy en día y se ha aprobado, qué sé yo, ¿por qué se ha aprobado en estas condiciones? Que debería de socializarse el PDES. Hoy en día el PDES es digamos, la noticia en el entorno público de por qué está en vigencia, qué tiene el PDES, etc. Entonces, son los dos tipos de planes que están vigentes a nivel ejecutivo, es decir, a nivel nacional. En los gobiernos autónomos departamentales y en los gobiernos municipales tenemos lo que son los PTDIs, que tienen una vigencia de 5 años. Y ustedes han estado trabajando justamente en ese instrumento para los municipios. Luego tenemos lo que es el PI, el Plan Estratégico Institucional, que como les decía, está enfocado a fortalecer a los municipios y tiene una vigencia de 5 años. Y finalmente está el POA, que también para ambos claro. y está vigente durante 1 año, ¿no? Que son los que debe de hacer cumplir cada uno de los años que están programados en el PTDI. Entonces, este cuadro era sumamente sencillo. Algunos me decían, hemos tardado en dibujar el cuadro. Con que le hubieran puesto los encabezados y le hubieran puesto la división, ya tenían hecho el cuadro. No necesitábamos mayor situación. El contenido era sumamente sencillo. No había dónde perderse con esta pregunta.
Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué les pedía? Identifiquen dos proyectos. Perdón. Identifiquen dos proyectos o actividades que podrían programarse en el PTDI del municipio de Potosí, es decir, en nuestra realidad, en los siguientes pilares. Pilar 1, erradicación de la pobreza. Ustedes tenían que plantear dos proyectos o actividades. Vamos a ver qué han planteado sus compañeros. A ver, vamos a preguntarle a Silvina Ocachi. ¿Qué puso usted en este pilar 1, Silvina? Alicia, no le voy a hacer esta pregunta. Buen día, Alicia. ¿Cómo está, Silvina? ¿Pero qué hubiera puesto? ¿Qué podría hacer usted? Usted es la alcaldesa de Potosí. ¿Qué podría hacer para reducir la pobreza? Esto era muy sencillo y no he puesto. No. Bueno. No, dos exámenes a la vez, licenciada, y se me fue. ¿Qué opina, Silvina? ¿Qué podría hacer usted para reducir la pobreza en Potosí? ¿Dar trabajos? Ya, perfecto. Generar fuentes de trabajo. Luego, ¿Ayuda? ¿bonos? Sí, bueno, eso que sí. Ve, usted ya tenía la respuesta. Simplemente era eso. Claro que no teníamos que ponerlo en ¿Cómo nuestro no me término, voy ¿no? a Teníamos que acordar de decir, por esta ejemplo, mierda? si quieren trabajar con el tema de generar fuentes de trabajo, entonces poner un programa de empleo con proyectos micros a personas de la población, por decir. Y era un programa, ¿no? Un programa de atención. Hay muchos proyectos que desarrolla el municipio y, por tanto, tratar de generar bolsas de trabajo para personas que no tengan trabajo en estos momentos y que pudieran brindarse. Y el segundo, bonos. Bonos municipales para quienes están en condiciones de extrema indigencia. Varias. Y Partidas de ajedrez. ya tenía las dos actividades para poder reducir la pobreza. ¿Qué otras cosas podrían hacer? Construir albergues, establecer algunos criterios de apoyo adicional a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Muchas cosas se pueden hacer en el tema de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes ahora? Ponerse en condiciones de la autoridad municipal y decir, ¿qué voy a hacer para dar cumplimiento a este pilar? Vamos con el siguiente. Alejandra Coca, ¿qué hubiera hecho usted o qué planteó hacer en el pilar 2? ¿Qué proyectos o actividades? Licenciada, buenos días. Buenos días, Alejandra. Yo lo puse inversiones en programas de seguimiento que incluyen programas de desagüe, alcantarillado, eso. Ya, ese sería uno. ¿Y el otro? ¿Cuál? En el pilar 2, ¿verdad? Sí, en el pilar 2. Eso nomás posible. No me estaba ¿Qué otro más se le ocurriría para los servicios básicos? Por ejemplo, el tema del recojo de basura también es parte de los servicios básicos, ¿no? Tratar de optimizar o directamente mencionar el servicio de recolección de basura para las familias. Esto ya es un servicio que se está prestando hoy en día y que ustedes podían haberlo enunciado. Estamos hablando de conexiones evidentemente de alcantarillado. Podemos ver el tema de vías, podemos ver el tema de alumbrado público, todo lo que tenga relación con el gobierno municipal. Tiene que ver con el tema de servicios. Muy bien, veamos ahora. Maribel Benavides. ¿Qué puso usted en el pilar 4, Maribel? Maribel creo que no está el día de hoy. Gustavo Castro. ¿Qué puso usted en el pilar 4, Gustavo? Licenciada, buenos días. A ver. Buen día. En el pilar 4, soberanía. No, ¿qué es?
Sí, soberanía científica y tecnológica. Lo que he puesto es incentivar y crear concursos y seminarios tecnológicos y crear bonos que incentiven a crear tecnologías. Solamente eso, Alex. Imagínense, con dos actividades tan interesantes puede incentivarse, ¿no es cierto? Perfecto. Empezar a generar cursos, por ejemplo, el gobierno municipal tiene escuelas de ballet, ¿por qué no generar una escuela que tenga específica atención en el tema de la tecnología y la ciencia? Una maravilla. Y el tema de bonos, ¿no? Al que tenga el mejor invento, al que tenga la mejor iniciativa en estos temas de investigación, un premio. Una maravilla, muy bien. Pilar 6, soberanía productiva con diversificación. Veamos quiénes más deben participar el día de hoy. Nancy Quispe, ¿qué puso usted en el Pilar 6, Nancy? Buenos días, licenciada. Buenos días. Esta licenciada exagera también. Lo que yo puse la creación de parques temáticos y transporte turístico. Relacionado con el turismo. Una maravilla. Ajá, sí. Muy bien, sí. ¿Por qué es importante esto? Porque se supone que ella debe estarse enfocando a lo que es la actividad turística, que es un complejo que en la ciudad de Potosí es muy relevante, ¿no es cierto? Al hablar de parques temáticos, me imagino que se está refiriendo a lugares donde los turistas van a poder ir y observar algunas características particulares de nuestra población. Y el tema de recuerdos, muy bien. Pero, sin embargo, también podríamos haber considerado, por ejemplo, los complejos agrícolas, pecuarios, todo lo relacionado con estas líneas de actividad productiva. Muy bien, perfecto, Nancy. Y finalmente, el pilar número 9, Rolando Méndez. ¿Qué puso usted en el pilar 9, Rolando? Rolando no está. ¿Cómo está, Rolando? Buen día. ¿Qué puso usted en el pilar 9? No hice esa pregunta, Lice. Ahora yo le hago la pregunta a usted. Es el alcalde de Potosí. ¿Qué hace para cuidar el medio ambiente en su municipio? Podemos alejar los ingenios a lugares más alejados de la ciudad. También podemos orientar a toda la población para cuidar, ¿no?, el medio ambiente. Perfecto, ¿vio? Son dos actividades. Primero, mover los ingenios de manera que no sigan contaminando a la población. Y segundo elemento, el concientizar a la población. Campañas de concientización. Y listo, son dos actividades. ¿Se han dado cuenta de que cada una de las que ustedes han ido poniendo tienen un costo para su aplicación? Entonces, esta es la manera de planificar. Establecer qué actividades, programas o proyectos queremos desarrollar, darles un monto económico a cada uno de ellos para que se hagan realidad y ejecutar. Esa es la planificación. Entonces, también hemos concluido con la pregunta número 3. ¿Complicado? Para nada. Además que ustedes tenían al lado toda la impresión de los temas que hemos pasado y sin duda no ha habido problemas en cuanto a identificar qué tipo de pilar era el pilar 1, 2, 4, 6, 9, ¿no? Y vamos con el último, en el que hemos trabajado también durante varias clases. A ver, habíamos pedido que identifiquen en qué sector de la administración pública, entidad gestora y usuarios se puede caracterizar cada uno de estos servicios públicos. Los parques infantiles en Potosí, ¿a cargo de quién están? El gobierno autónomo municipal, tanto la construcción como la administración. Entonces, la entidad gestora va a ser nuevamente el gobierno municipal. ¿Y quiénes son los usuarios? La población infantil, sobre todo, ¿no? Educación universitaria pública. El Ministerio de Educación es la entidad gestora matriz. ¿Quién es la entidad gestora local? La Universidad Autónoma Tomás Frías. ¿Quiénes son los usuarios? Ustedes, los estudiantes. Transporte aéreo. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es la entidad de administración pública que regula, digamos, esta actividad. Entidades gestoras hay varias, ¿no? El TAM, LAF, entre otros.
Usuarios, la población. Las notarías. ¿Quién es la entidad pública que orienta esta actividad? El Ministerio de Justicia. La entidad gestora, las diferentes notarías. Ustedes me ponían notaría pública número 1, 2, 3, 10. Muy bien. El usuario, la población que tiene que hacer los trámites, ¿no es cierto? Tiene que sacar algún tipo de certificación, etcétera. Esa población es la que es la usuaria de estas notarías. Seguridad ciudadana. ¿Quién es la entidad de la administración pública que la regula? El Ministerio de Gobierno, ¿verdad? Que está a cargo de la policía. Y el Gobierno Autónomo Municipal, porque se comparte entre ambos, decíamos, el trabajo. El ministerio da los lineamientos y cada gobierno municipal debe brindar la infraestructura y el equipamiento en la medida de que corresponda al municipio. La entidad gestora, la policía. El usuario, la población. Entonces, tampoco había mucha complejidad en la pregunta número 4. ¿Difícil para llenarlo? No. Tomen en cuenta estas respuestas, por favor, porque nada raro que entren en el examen final. Entonces, les pido, por favor, que tomemos atención a esto. ¿Alguna duda, algún comentario en cuanto a la resolución del examen? Creo que el examen muchos lo han hecho muy bien y en esta última hojita es en la que han tenido más problemas. No me han podido enviar sus nombres de acuerdo a lo que se les está pidiendo. Tomen en cuenta esto, por favor. No les digo por molestarles. Les digo porque yo tengo esto registrado en el WhatsApp, lo bajo y en conjunto todos mis exámenes, no solamente de esta materia, sino de las otras materias de las que estoy a cargo, las bajo y las descargo todas en conjunto. Y cuando hay un Samsung NG no sé de dónde es. No sé si será de pública, de técnicas, de práctica, de control de gestión, entonces se queda marginado al rincón. En cambio, voy buscando, establezco una búsqueda de los que dicen 410 o tercer parcial y encuentro todos los que tengo que corregir. Entonces, por favor, presten atención a esto. Lo mismo en el examen final, ¿no? Si les pido que pongan el nombre bajo ciertas condiciones, hagan ese favor de cumplir con ese requerimiento. ¿Alguna duda, alguna consulta en cuanto al examen? Muy bien, ninguna duda. Entonces vamos a iniciar con el último tema que tenemos pendiente. Vayan pensando, por favor, hasta el final de la clase, en qué horario tendrían todos disponibilidad el día lunes. No queremos perjudicar a nadie, pero tampoco quiero que se generen los conflictos que se han generado durante todo el tiempo que tratamos de buscar un horario adecuado. Sé que están en exámenes, créanme que yo también estoy súper saturada con el tema de los finales en la carrera, pero es importante que definamos esto. Si no se llega a un consenso, entonces el examen va a estar previsto en el horario de clases normal. Vayan pensando en esto, por favor. Como les digo, no quiero generar conflicto, ¿no? Sino más bien que lleguemos a un acuerdo que beneficie. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que es la administración de recursos humanos en el sector público. ¿Qué es la responsabilidad por la función pública? Le vamos a pedir a Griselda Pimentel. Griselda, por favor, ayúdenos con la lectura de esta diapositiva. Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Qué responsabilidad por la función pública? La responsabilidad por la función pública es la aptitud o idoneidad para responder por los actos u omisiones en el ejercicio de la función pública. Nace del mandato de que la sociedad otorga a los órganos del Estado para que en su representación administren los recursos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. ¿Qué significará esto? Que representen bien los recursos públicos para un bien
para un bien común, que es para las personas. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la función pública y de los funcionarios, estamos hablando de que nosotros que vayamos a formar parte de una entidad pública, debemos de ser muy responsables de la actividad que estamos desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos tomarlo a la ligera la actividad que nos están encomendando. Por eso, este lo resulta sumamente importante porque nos va a dar una idea de nuestra responsabilidad como funcionarios públicos. Dado que nosotros hemos entrado y nos hemos comprometido a velar por el bienestar de la población, el hecho de que no lo hagamos o que obviemos alguna actividad que vaya y perjudique de alguna manera este objetivo, tiene su sanción, ¿no? Va a tener una repercusión como funcionario público. Entonces, ¿qué se entenderá por acción u omisión? Edith Rodríguez. Ayúdenos con esto, por favor, Edith. Aló, Edith, parece que se nos fue. Roxana Sánchez. ¿Está Roxana? Sí, licenciada. Por favor, ayúdenos con esta diapositiva. ¿Qué se entiende por acción y omisión? Acción es el efecto o resultado de hacer, es la posibilidad o facultad de realizar una cosa. Jurídicamente, es la facultad legal de ejercitar una potestad. Omisión es la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones establecidas en las normas y en criterios para el desempleo de la función pública. ¿Qué significará esto entonces? ¿Qué opinan? ¿Qué significará esto? A ver, vamos a hablar con Nicolás Cruz. ¿Está Nicolás? Nicolás parece que no está el día de hoy. José Luis Marquina, ¿está José Luis? Licenciado, buen día. Buenos días. ¿Qué significará este tema de acción y omisión en la función pública? Licenciado, sería hacer alguna actividad según la ley, licenciada. Según lo que establezca la ley. Ya. ¿Usted juega fútbol, José Luis? Sí, licenciada. ¿Alguna vez ha sido arquero? No. Bueno, pero tiene una idea de lo que hace el arquero, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya. Haga de cuenta que usted es el arquero. Están jugándose la final de su equipo. Y usted tiene que tapar un penal. Viene el que va a patear el tiro y le hace un amague hacia la derecha y usted se tira hacia la izquierda. ¿Qué ha sido esto? ¿Una acción o una omisión? Ambos. Una acción. Una acción, licenciado. Usted se ha tirado hacia otro lado y es responsable por esto. ¿Ha tenido algún efecto la acción que ha usted realizado? Sí, su gol, sí, licenciado. ¿Qué ha pasado? Que no he cumplido con lo que tenía que hacer, licenciada. Exacto.
¿Qué le van a hacer sus compañeros? ¿Lo van a levantar en hombros o le van a querer colgar? No, colgar, licenciada. Van a querer colgar, ¿no es cierto? Pero por el contrario, usted está en la idea de poder atajar el pena y está queriendo verificar hacia dónde. Y por la emoción, usted se sale del área de arqueo. ¿Qué cree que va a ocurrir en ese momento? No se juega fútbol, licenciada. Sin idea de cómo se juega. La omisión, licenciada, de hacer lo que señalan las obligaciones. Exacto. Usted está tratando de hacer algo, pero lo ha hecho de manera inadecuada, ¿no es cierto? Entonces, no ha podido cumplir con lo que se le ha pedido. Entonces, ¿a qué se referirá esto de que el funcionario es responsable por acción u omisión? Puede ser que usted, en su buena voluntad, esté haciendo las actividades y no las haya hecho de la mejor manera. Igual va a ser responsable por un resultado inadecuado. O finalmente no lo ha tomado en cuenta y no ha puesto su interés para poder desarrollar esto y tampoco ha cumplido con la actividad. Muchas gracias. ¿Qué ocurre en los gobiernos municipales? Por acción es cuando se ha generado un proyecto y el proyecto no ha sido adecuadamente verificado, no ha sido adecuadamente planteado, o no tiene el presupuesto necesario, o no se ha cumplido con los procedimientos necesarios para que se cumpla ese proyecto. Entonces el proyecto no sale adecuadamente, o la actividad, o el programa, o aquello que tenía que desarrollarse, ¿no? Y por omisión, porque se ha dejado de lado el hacer alguna actividad. Por alguna situación, el trabajo en el gobierno municipal o en la gobernación o en los ministerios es sumamente recargado. Uno nunca termina de realizar las actividades. Entonces resulta que a veces algunas cosas se dejan de lado por falta de tiempo. Y el tiempo que pasa por no dar tratamiento a un trámite o a una actividad que debería desarrollarse es también un incumplimiento de funciones por omisión, por no haber hecho. En este caso, por ejemplo, con el tema de la pandemia, les decía que el alcalde se ha visto enfrentado a una situación que antes no se conocía. ¿Qué es lo que pasa? Nadie sabía, nadie planificó hace 5 años que este año y el anterior iba a haber COVID y que íbamos a tener ciertos requerimientos, ¿no es cierto? Entonces, el alcalde podría haber dicho, yo no tengo planificado dinero para eso, no puedo hacerme responsable porque no estaba previsto. Mi obligación es hacer cumplir el presupuesto, el POA y el PTDI que estaban en ejecución, entonces no me hago cargo. En esas condiciones el alcalde hubiera sido responsable por omisión, por no haber prestado atención a un requerimiento de la población. Por darles otra idea, en la ciudad de La Paz hace mucho tiempo hubo un problema, se entró un auto en un hueco que había en la calle, no me acuerdo qué calle era, pero finalmente cayó el auto al hueco. El hueco era el resultado de un sifonamiento que había habido de las alcantarillas. ¿Y qué ha ocurrido? Ha estado ahí durante mucho tiempo y no le han prestado atención como funcionarios municipales, no han ido a verificar que había ese hueco, no han ido a ver la manera de solucionarlo y lo han dejado así. Y tampoco le han puesto señalización. Que haya el hueco no ha sido previsto, no estaba planificado, no tenía un presupuesto, pero el municipio tenía la obligación de dar seguimiento y dar atención a ese problema. ¿Qué ha ocurrido? Una vez que se ha suscitado el accidente y el auto se ha entrado a ese hueco, el municipio se ha tenido que hacer responsable de daños y perjuicios sobre ese bien. ¿Por qué? Porque el municipio no ha cumplido con su obligación. Cierto, no tenía presupuesto para eso específicamente, no tenía previsto que iba a ocurrir eso, pero finalmente ocurrió y está entre sus obligaciones y responsabilidades, o como dice la Ley Marco de Autonomías, entre sus competencias, el dar cumplimiento a brindar seguridad a la ciudadanía en vías, en salud, en educación y en todos esos aspectos que ya conocemos. Entonces, será por acción cuando se haya hecho mal una actividad y será por omisión cuando no se haya prestado la atención necesaria a lo que teníamos que haber desarrollado. Entonces, ¿quiénes son
o a quiénes va a ir encaminado este tema del servidor público, las responsabilidades del servidor público, quiénes se pueden identificar como servidores. Estarán los dignatarios, es decir, el presidente, vicepresidente y autoridades en general. Todas ellas llegan a ser funcionarios públicos también. Los funcionarios públicos, todos aquellos que entran a formar parte de las entidades públicas. Por ejemplo, quienes formamos parte de la universidad también son funcionarios públicos. Quienes forman parte del gobierno municipal son funcionarios públicos. Quienes forman parte del gobierno departamental son funcionarios públicos. Y así. Quienes están con un, digamos, contrato contractual de servicio con una de estas entidades, se va a constituir en un funcionario público. ¿Qué nos dice entonces? Que toda persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración, es un servidor público. Entonces, ¿quiénes serán sujetos de responsabilidad por la función pública? Elizabeth Quispe. ¿Está Elizabeth? ¿Aló, Elizabeth? Hoy no está Elizabeth, nos abandonó. Alejandra Coca, ¿está todavía? ¿Cómo está Elizabeth? Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. Ya. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad por la función pública? Todos los servidores públicos y los ex servidores públicos también son sujetos de responsabilidad de índole civil y penal. Las personas naturales o jurídicas con relación contractual con el Estado y las personas naturales que no siendo servidores se beneficien con recursos públicos. Muy bien, ¿qué significará esto? Que todos estamos sujetos a una responsabilidad, porque de manera indirecta o directa somos responsables, ¿no? Ya sea aquí en la imagen podemos ver que hay personas que ya son profesionales y de igual manera son responsables. Muy bien. ¿Un médico será funcionario público? ¿Un médico de la caja, del Hospital Bracamonte, por ejemplo? No. ¿Qué opinan? Sí, dicen. Exacto. Muy bien. ¿Y un profesor de la Escuela Alonso de Ibáñez de primer curso? De alguna manera está cumpliendo con su responsabilidad la función pública, porque el estudio de manera, bueno, también, en sí es una responsabilidad, ¿no? De enseñar y todo eso. No se olviden que toda persona que tiene un contrato, dicen, ¿no es cierto?, con alguna entidad del sector público, se convierte en un funcionario público. Entonces, todas las personas que tenemos o estamos brindando servicios en una entidad del sector público somos funcionarios públicos. Y nuestra obligación es brindar de manera adecuada el servicio. El médico que trabaja en el Hospital Bracamonte, porque el Hospital Bracamonte es un servicio médico público, es funcionario público. Los profesores desde el nivel preescolar que brindan sus servicios hasta los que nos brindan el servicio del tema de secundaria, también son funcionarios públicos. Todos llegamos a ser funcionarios públicos porque estamos brindando un servicio y para que nos paguen nuestros salarios por este servicio, los recursos vienen del Estado. Entonces, todos nosotros somos funcionarios públicos y tenemos la obligación de cumplir con esta actividad. Pero también nos dicen que tienen en alguna oportunidad responsabilidad por la función pública quienes están por fuera de estas entidades. ¿En qué condiciones? Cuando se hacen los contratos con las entidades públicas, uno puede ser funcionario de la entidad pública
puede ser consultor, ya sea por producto o en línea. Por producto significa que nos contratan por una actividad puntual. Me están contratando para realizar, por decir, la impresión de los membretados de las hojas del gobierno municipal. Estoy siendo funcionario por producto del gobierno municipal. Termino de imprimir los membretes en las hojas, las entrego y he terminado mi producto y termina mi actividad contractual. También puede ser que me contraten por proyecto, ¿no es cierto? De manera que se licita un proyecto, yo soy una empresa constructora, me presento, hago el proyecto. Mientras dure la ejecución del proyecto, soy dependiente de la entidad municipal por ese proyecto. Entonces, podemos ser también parte de la entidad municipal mientras brindamos estos servicios. O puedo ser también funcionario de consultoría en línea. ¿Qué quiere decir esto? Me van a contratar por un tiempo determinado, normalmente 3 meses, para desarrollar una actividad puntual. La entidad sí tiene, yo sí tengo una responsabilidad con la entidad, pero la entidad en la consultoría en línea no tiene una responsabilidad directa conmigo. No me brinda beneficios, no me asegura, no me da... Recording stopped.
It's choice. Ah, ¿qué opa soy? ¿Por qué putas he salido que gil? ¿Qué cojo? ¿Qué gil? Qué opa de mierda. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Ya muchachos, como les decía, no está. Antes que nos trabajito. Más o menos. Ah, mierda. 26 segundos. Estos cojos. Ya, ahora ¿qué hacemos? Ahora que tú haces. Ya. Los municipios pues, se basa en un municipio. Se basa en el plan 2 de la Agenda Política 2025, tratando de utilizar los recursos. Disculpen las molestias. Terrible cortes aquí. Bien, mientras voy estableciendo mi presentación, por favor, me gustaría conocer sus criterios de en qué horario quieren dar el examen el día lunes. ¿Mantenemos los horarios? ¿Cómo hacemos para dar el examen el día lunes? ¿Por qué se mantenga el Chocos también? Mantendremos el horario, dicen. Por favor. Muy bien, y hay un criterio a favor de mantener el horario. Creo que hay algunos compañeros que tienen choque, ellos deberían ser los primeros en dar su opinión, muchachos. Sí. Licen, tenemos choque el lunes a las 3:30 y tenemos examen. ¿Les parece posponerlo un poquito más hasta las 6:30? Sí, por favor, licenciada. Por favor, está bien hasta ahora. No, Lisa, en esa hora yo tengo choque. Luego Alice, no, por favor. A las 5 de la mañana. 5. Que se mantenga nomás el horario, licenciada, también. Que se mantenga el horario, licenciada. Ya.
voy a hacer una cosa. Voy a mandar las 3 alternativas al grupo y votarán. Todos deben participar y la elección más elegida será la que tengamos que tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, a ver, continuamos con lo que estábamos trabajando. Les decía que cuando nosotros trabajamos como funcionarios públicos, podemos ser dependientes de una entidad pública bajo ciertas condiciones, ¿no? Podemos ser funcionarios públicos de planta, podemos ser funcionarios públicos con contratos por producto, es decir, eventualmente me contratan para hacer una actividad, la hago y luego termina mi relación contractual con la entidad. Puedo ser funcionario de contrato en línea. 3 meses me contratan o un poquito más, no tengo derecho, les decía, a aguinaldos, no tengo derecho a ningún beneficio, porque el trabajo que estoy desarrollando es específicamente para ese tiempo. Y muchas entidades, por las condiciones económicas y qué sé yo, lamentablemente optan, ¿no?, por esta opción. Lamentablemente digo porque no es ninguna garantía para un funcionario el estar en esas condiciones, ¿no? Estar siempre pendiente de si nos van a recontratar, de que no tenemos ningún beneficio, etcétera, es complicado. Entonces, sin embargo, somos responsables, aunque sea por las hojas que yo he impreso y que he tenido que, digamos, cumplir con un contrato con el municipio por un tiempo muy corto, soy responsable de mi función pública. Soy responsable por esas hojas. Bueno, no lo tomen como una directa, pero hace mucho tiempo ocurrió algo, ¿no?, muy significativo en relación a este tema de las impresiones. A nivel nacional se hicieron imprimir unos folders que decían Estado Plurinacional de Bolivia. Pero ocurrió algo en la imprenta. No se sabe si es por un accidente o por mandar un mensaje y al final le pusieron otro tipo de nombre al Estado, ¿no? Le pusieron un nombre que era algo complicado. Entonces, a nivel nacional se inició un proceso con esta imprenta porque no había puesto lo que debería ir, Estado Plurinacional de Bolivia. Van a buscar esto en internet y se van a dar cuenta a qué me refiero, pero resulta que era bastante complicado porque eran millones de copias que se habían hecho, se habían distribuido en los diferentes departamentos, en los diferentes municipios y todos teníamos acceso a esos folders. Y cuando se dieron cuenta del error, ya el daño estaba hecho, pero finalmente ha tenido nomás la imprenta que asumir una responsabilidad. Aunque ha sido responsable por un contrato, la empresa en ese momento era dependiente de una entidad pública y por tanto ha tenido que asumir una responsabilidad sobre lo que ha ocurrido. Como les digo, así sea que yo tengo que ir al gobierno municipal como proveedor de plantas o alimentos para el desayuno escolar, o yo soy una farmacéutica y le estoy vendiendo, no sé, implementos de salud para las farmacias de los centros de atención en salud, o finalmente, no sé, cualquier otra cosa que requiere el municipio. Por darles una idea, necesitan comprar impresoras y yo les estoy proveyendo de impresoras a los gobiernos municipales, entonces soy eventualmente responsable del servicio que les estoy prestando. Si esas impresoras tienen algún defecto, etcétera, me tengo que hacer responsable por esa actividad. Entonces, cualquiera de nosotros en algún momento podemos brindar y ser parte de esa entidad pública y por tanto vamos a poder y vamos a tener que asumir una responsabilidad. Por cualquiera de estos tipos de contratos, igual formamos parte de, aunque sea eventual, de la función pública. Ahora entremos en la parte más crítica, ¿no? Los tipos de responsabilidad por la función pública. Tenemos la civil, la penal, la ejecutiva y la administrativa. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Responsabilidad administrativa. Fabricio, ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. Fabri. Licenciado, yo le colaboro. Listen.
Fabricio se escapó. A ver, veamos, ¿quién más está? Alison Alejandro, ¿está Alison? Sí, Lisen, buenos días. Buenos días. Ayúdame por favor con la lectura de esta diapositiva. Ya le hice. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad es administrativa cuando el servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público, por lo tanto es de naturaleza exclusivamente disciplinaria. ¿Qué significa contravención? Es la falta que se conoce como al no cumplir el ordenado, es una transgresión de las normas cuando se obra en contra de ella. ¿Quiénes son sujetos de esta responsabilidad? Todos los servidores públicos sin distinción de jerarquía y también los ex servidores públicos. ¿Quién determina la responsabilidad administrativa? La autoridad sumamente previa proceso administrativo interno. ¿Cómo está constituido el ordenamiento jurídico administrativo? Está constituido por las disposiciones legales relativas a la administración pública y vigentes en el país al momento en que se realizó al cabo su omisión. Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la responsabilidad administrativa, digamos, es la falta más leve que puede generar un funcionario público. Es la acción u omisión que se hubiera hecho en cuanto a alguna normativa que estuviera en vigencia y no se hubiera cumplido, o alguna instrucción que se ha dado de la autoridad superior, sea la MAE o cualquier autoridad intermedia que esté sobre nosotros, y que nosotros no hayamos cumplido en un tiempo determinado. Por ahí me dicen, haga un informe respecto a este tema o la actividad que usted desarrolle. Yo no me he dado el tiempo para hacer mi informe, pasan las 24, 48 horas, entonces la persona que me ha pedido el informe me puede iniciar un proceso por responsabilidad administrativa, porque no he cumplido con mi función, no he cumplido con mi actividad. También puede ser por omisión, como les decía, por haber dejado de lado algo. Yo desconocía que esta norma estaba en vigencia, por tanto no le daba cumplimiento. En el momento de que se inicie un proceso por haber generado algún daño en relación de esto, yo no puedo decir no conocía, no puedo decir yo no sabía que había esa ley, ¿no? Entonces, son aspectos que debemos de nosotros considerar. El hecho de ser funcionario público tiene sus ventajas y sus desventajas, sin duda, ¿no? Hay que estar muy al tanto de todo lo que se debe desarrollar al interior y debemos de, además, estar pendientes de todas nuestras obligaciones, porque las entidades públicas, además de tener normativas, leyes, reglamentos que hacen a cada una de las actividades que desarrollan, también tienen reglamentos internos. Entonces, la entidad como tal también nos dice, ¿no? Usted debe de brindar sus informes máximo en un plazo de 24 horas, máximo en un plazo de 48 horas. Es así. Entonces, nosotros debemos de tener atención en esto. Sin embargo, como les digo, esta responsabilidad es la más leve. ¿En qué va a terminar esta responsabilidad? Si yo no logro descargarme, es decir, si yo no logro explicar el por qué no he podido presentar ese informe en el tiempo previsto, puedo presentar un certificado médico, ¿no? Me ha ocurrido algo muy grave y no he podido realizar el informe por esta situación. O ha pasado algo que no estaba previsto y por tanto no he podido desarrollar esto. Entonces me estoy justificando para que pueda decir por qué no he podido presentar el informe en el tiempo determinado y voy a evitar que me inicien un proceso por responsabilidad administrativa. Por el contrario, no lo hago, no me estoy descargando el por qué no he hecho esto. Entonces, ¿qué va a pasar? La entidad sumariante
que normalmente es el asesor legal del alcalde o el grupo de asesores legales del alcalde, son los que van a iniciar el proceso, ¿no? Y me van a decir, usted ha incumplido con este informe, por tanto tiene una sanción y ha sido encontrado como responsable de que no se haya llevado adelante esta actividad por falta del informe que usted ha desarrollado. Entonces, lo ponen en mi file, emiten un veredicto de que soy responsable administrativamente por una omisión o una falta que he cometido y lo ponen en mi archivo personal en el gobierno municipal. ¿Y qué va a ocurrir con eso? ¿En qué me afecta? Resulta que si nosotros no cuidamos esos aspectos, al momento de volverme a presentar para un contrato con el gobierno municipal, la gobernación, la universidad o con cualquiera, ya ese antecedente queda y por tanto no es recomendable contratar a una persona que tenga este tipo de antecedentes. Y es difícil, ¿no? Ya no podemos acceder a una fuente. Entonces, la responsabilidad administrativa llega hasta ahí. Llega a generarse la responsabilidad y a registrarse como parte del archivo personal del funcionario público. ¿Dónde comienza el proceso administrativo? Comienza en la denuncia. Alguien ha tenido que decir que yo no he cumplido con esto. Por ahí ese informe era para canalizar presupuestos para un proyecto muy importante. Entonces, ¿quién se ha visto afectado? Ha sido la unidad que tenía que ejecutar el proyecto o el vecino que tenía que beneficiarse con ese proyecto, ¿no? Y me dicen, esta persona no ha hecho un informe que debería haber salido en tanto tiempo y por tanto ya hemos perdido el financiamiento para ese proyecto. Entonces va a haber una persona que va a denunciar el hecho. Si no hay una persona que denuncia, hay muchos hechos que van pasando así, ¿no? Y no son sujetos de ningún tipo de sanción, si vale. Pero en caso de que hubiera habido una afectación grande, va a haber un denunciante. Y este denunciante dirá las razones por las que cree que he incumplido con alguna situación. De oficio, a veces simplemente no hay quien lo denuncie, pero puede ocurrir de que esto ha sido tan crítico que al final ha afectado al municipio, como es el caso de un financiamiento. Entonces, la entidad, el ente sumariante, etcétera, van a ser quienes van a iniciar automáticamente esto, siempre y cuando se hubiera generado una afectación muy grande, ¿no? Como dice aquí, por instrucción de la MAE, es decir, la MAE se ha visto en condiciones de haber perdido un financiamiento, entonces instruye que se inicie este proceso, o por la entidad sumariante, que es en este caso los asesores legales. Y termina en la emisión de un dictamen, donde se inicia más o menos un proceso de auditoría. Ese proceso de auditoría genera los requerimientos del por qué se ha generado la afectación y establece un contacto con la persona para que pueda esta persona decir las razones por las que no ha podido desarrollar esta actividad. Y por tanto, se llega a un acuerdo, ¿no? Finalmente, si ha logrado descargar, se termina ahí y se llega a un dictamen de que no ha sido responsabilidad del funcionario público. O por otro lado, se llega al dictamen de que sí ha sido responsabilidad del funcionario público y se incluye en la hoja de vida del funcionario. ¿Cuáles serán las sanciones? Para los servidores públicos, la suspensión hasta un máximo de 30 días, la destitución cuando la situación es extremadamente crítica, ¿no? La multa de hasta un 20% en la remuneración mensual. Como les digo, las entidades, además de estar regidas por la normativa, tienen reglamentos internos. Estos reglamentos internos establecen el tiempo en el que nosotros debemos hacer la presentación y por cada, incumplimiento que se pueda generar, nos dan una sanción, ya sea pecuniaria, ¿no? Un descuento en el salario, y cuando la situación es extremadamente grave, obviamente se va a dar una Y finalmente, como les decía, queda registrado, ¿no? Queda una constancia de registro de que ha habido este incumplimiento. ¿En qué plazo prescribe esta responsabilidad administrativa? Es otro elemento muy importante, ¿no? Prescribe a los 2 años de cometida la contravención, tanto para servidores públicos como para ex servidores públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, que soy funcionaria pública, puedo ser sujeta de esta sanción.
pero también alguien que ya ha pasado el tiempo y no está ya en la institución puede ser sujeto de este tipo de sanciones. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, en la programación del PTDI que se ha hecho hace 5 años, no se ha tomado en cuenta un proyecto que era de vital importancia para el municipio. Han pasado 5 años y resulta que recién se está viendo la necesidad de ese proyecto. ¿Quién era el responsable de hacer esa programación? El responsable de la elaboración. Entonces, va a tener una responsabilidad, aunque ya no sea parte de esta actividad actualmente. El plazo de los 2 años se va a interrumpir con el inicio de un proceso interno. Es decir, que, por decir, han pasado 2 años y yo ya estoy a punto de salvarme de esta responsabilidad administrativa. Falta un día, pero faltando un día se ha iniciado el proceso interno. Una auditoría, una denuncia, algo ha ocurrido antes de que pasen estos 2 años, entonces ya no puedo apelar a la prescripción, sino que tengo que asumir directamente que tengo que encarar una auditoría, que tengo que mostrar y formular descargos, ¿no? Para poder librarme de un proceso. Necesariamente la prescripción debe ser invocada por el servidor público que pretende beneficiarse de ella. Es decir, yo como funcionario público he cometido una contravención, soy consciente de que lo he hecho. Nadie se ha enterado, nadie me ha denunciado. Han pasado 2 años, yo no tomo el cuidado de decir, ha prescrito este problema, entonces va a seguir vigente. Entonces tiene que haber una invocación de prescripción, es decir, cuando en algún momento se dé esto, yo tengo que presentar una nota en la que he dicho, ha prescrito el tiempo para poder iniciarme este proceso administrativo. Vamos a ver a qué se refiere la responsabilidad civil. Yanira Cayamullo, ¿se encuentra Yanira? Ayúdenme por favor con esta diapositiva. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil se establece cuando la asociación u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas cause daño al Estado valuable en dinero. Artículo 31, ley número 1178 y 50 PS. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad civil? Los servidores públicos, exservidores públicos, personas naturales o jurídicas privadas, cuando producto de un contrato o de otras causas ocasionen un daño o se benefician indefinidamente de recursos del Estado. Artículo 31 de la ley número 1178. ¿Quién determina la responsabilidad civil? El juez administrativo coactivo fiscal cuando el informe de auditoría se constituye en un documento con fuerza coactiva fiscal. El juez de materia civil cuando no es posible cuantificar el daño. ¿En qué consiste la responsabilidad solidaria? Se da cuando varias personas resultan responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño económico al Estado. Muy bien, muchas gracias. Un dato interesante, cuando hablamos de responsabilidad civil, estamos hablando ya de un elemento que, como han visto, se menciona en varios lugares, ¿no? Daño económico. La responsabilidad administrativa era que nos habíamos olvidado de hacer un informe, que no habíamos seguido un proceso, etc. Pero ya en la responsabilidad civil se evidencia que ha habido alguna situación que ha afectado económicamente a la entidad pública. Llámese municipio, gobernación, ministerio, universidad, cualquier otra entidad, ¿no es cierto?, del sector público. Entonces, ¿dónde se ve muy evidentemente esto? Por ejemplo, en las adquisiciones de algunos bienes. Cuando un proyecto o un bien es adquirido
y se declara que ha sido adquirido por un monto y sin embargo el monto de adquisición ha sido menor. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona encargada de las adquisiciones ha comprado un borrador en 10 bolivianos cuando realmente le ha costado 5. ¿Qué ha pasado con el resto? Esos 5 bolivianos han ido a formar parte del capital propio del funcionario, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de sucesos es los que se denomina daño económico. Ocurre también a veces en proyectos, en actividades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ha habido ese daño económico, es que se inicia un proceso con responsabilidad civil. ¿Recuerdan en el anterior caso que habían sanciones inclusive de despido? ¿Qué pasa? Muchas veces al hacerse un análisis de la responsabilidad administrativa, resulta que no termina en una responsabilidad administrativa, sino que va avanzando a una responsabilidad civil. Que fruto de alguna actividad, un proceso, una instrucción que no se ha realizado, se ha afectado económicamente también al Estado. Entonces, es importante que nosotros no dejemos como funcionarios públicos que pase ese nivel. Lo primero, obviamente, es trabajar con ética y responsabilidad, pero si se hubiera dado el caso, entonces es importante que nosotros tratemos siempre de que se mantenga en el orden de la responsabilidad administrativa, ¿no? No pasar a la civil. Las sanciones para la responsabilidad civil son muy críticas, lo vamos a ver a continuación, pero es importante que ustedes consideren eso. El daño económico que se realiza al Estado tiene una responsabilidad civil. ¿Qué es el dictamen de responsabilidad civil? Para empezar, el dictamen es aquello que nos dice usted, funcionario, tal, ha sido acusado o hay condiciones de prueba para saber de que usted ha realizado un acto que ha afectado económicamente al patrimonio municipal. Entonces, el dictamen se emite y llega a ser una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General del Estado. Tiene el valor de prueba preconstituida y contiene una relación de los hechos. Es como el inicio de nuestro caso. Nosotros decimos, tal persona ha realizado este cohecho y por tanto se le insinúa o se le hace responsable de tal afectación en dinero al Estado por tantos bolivianos. Entonces se le está generando ya el proceso, está empezando el proceso. ¿Para qué sirve el dictamen de responsabilidad civil? Es un instrumento que sirve para que la entidad requiera al responsable, si fuera el caso, el pago inmediato. Muchas veces lo primero que se hace en la auditoría es decirle al funcionario, usted ha sido responsable de esto. Puede devolver el dinero, puede reponer el daño económico y podemos tener una sanción administrativa únicamente. Que inicie en el plazo de 20 días de recibido el dictamen la acción legal que corresponda contra él o los responsables. Si en el plazo de esos 20 días no se hubiera llegado a este acuerdo de restitución de lo económico en favor del Estado, de la entidad pública, entonces se van a iniciar los procesos legales, la acción legal. ¿Qué quiere decir esto? Ya no va a ser solamente un dictamen de la entidad, sino que va a haber una denuncia en estados judiciales en contra de esa persona por la afectación que hubiera habido y el daño económico que hubiera generado. El resarcimiento del daño económico al Estado libera o excluye al servidor público de la responsabilidad administrativa, ejecutiva o penal. No. El resarcimiento del daño económico antes o después de la ejecutoria de pliego de cargo o sentencia no libera ni excluye al servidor público o servidor político de la responsabilidad administrativa, ejecutiva o penal, si existiera. ¿Qué quiere decir esto? Lo máximo que se puede hacer es reducirlo a una responsabilidad administrativa si es que ya no se puede contar como daño económico. No se olviden que daño económico es que se ha, desviado un recurso que estaba previsto para el servicio a la población en otros fines. Entonces, si se repone ese recurso, este acto ha dejado de ser de orden civil y ha entrado en el momento de ser orden administrativo porque ya no hay daño económico, entonces retrocede un pasito.
y que es lo ideal, ¿no es cierto? Nosotros no podemos llegar a asumir responsabilidades civiles. Como les digo, es uno de los riesgos más grandes que puede asumir un funcionario. Ahora, puede ser que el funcionario sea consciente de que ha ocurrido esto o que por omisión. ¿Qué pasa? A veces la MAE o el director o el secretario general, qué sé yo, del área donde se está trabajando, tiene una torre de documentos que debe firmar. El funcionario está consciente de que debe de revisar cada uno de estos documentos, pero el tiempo no le da, y si no hace correr esos documentos, él va a ser responsable también administrativamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces agarran todo y lo firman. No lo han revisado con detenimiento. Y resulta que en uno de esos contratos ha habido una inflación de precios. Se ha excedido el precio de lo que estaba previsto en el doble o en el triple. Entonces, esta persona es responsable no por acción, no es que a esa persona le hayan dado el dinero para que firme ese documento, sino es que no ha tenido el cuidado de poder revisar el documento. Entonces, por omisión, esta persona no puede decir yo no sabía, yo no vi. Aunque lo hubiera hecho, no puede negarse porque era su responsabilidad hacer la revisión del documento para poderlo firmar. Entonces, bajo cualquiera de esas situaciones, ¿no es cierto?, que sea por acción, es decir, yo de pleno derecho he dicho yo quiero ganar un extra y he hecho una situación inadecuada, entonces soy merecedora de una sanción, o en el caso de por omisión, no me da el tiempo, no conocía la norma, no sabía que debería hacerse de esta manera y he cometido el error de dar pie a ese tipo de situaciones, entonces en ambos casos soy responsable de soy funcionaria que va a sufrir una responsabilidad civil. Pero en condiciones ideales siempre tendremos que tratar de reducir esto a una responsabilidad administrativa. ¿En qué es lo que prescriben las acciones emergentes de la responsabilidad civil? Prescriben en 10 años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación del proceso judicial. Se ha dado el suceso, nadie le ha hecho seguimiento en 10 años, entonces he quedado liberado de esa responsabilidad. Se ha dado el suceso y han pasado 9 años y 364 días y en el último día del último año me han iniciado el proceso, se extingue este tema, ¿no? No hay prescripción si es. Entonces debe pasar los 10 años para que se prescriba esta responsabilidad. Vamos a ver a qué se refiere la responsabilidad ejecutiva. Valeria Quispe. Valeria, ¿está? Ayúdenos, por favor, con esta diapositiva. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días. Responsabilidad ejecutiva, ¿verdad, licenciada? Sí. La responsabilidad ejecutiva se determina cuando la autoridad o ejecutivo no ha reconocido, acuerdos, dicen, no se lee la palabra. No ha rendido cuentas. No ha rendido cuentas. Ha incumplido con obligaciones expresamente señaladas en la ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. ¿Quiénes son sujetos de esta responsabilidad? La máxima autoridad ejecutiva, la MAE, de la entidad, la dirección colegiada si la hubiere o ambos, y los ejecutivos. ¿Cuáles son las sanciones previstas? Suspensión o destitución del ejecutivo principal o de la dirección colectiva sin perjuicio a la responsabilidad civil o personal que corresponda. ¿En qué plazo describe la responsabilidad ejecutiva? Prescribe a los 2 años, prescribe a los 2 años concluida la gestión del máximo ejecutivo. ¿En qué se fundamentan las responsabilidades del ejecutivo?
en uno o más informes de auditoría que demuestran que la MAE no ha cumplido cuentas, no ha rendido cuentas, no se ha enviado los estados financieros a la, a la Contraloría, ¿dice? Sí, a la Contraloría General del Estado. No se ha respetado la independencia de la unidad. No se ha respetado la independencia de la unidad de auditoría interna. No se ha enviado a la Contraloría, no se ha enviado a la Contraloría la copia de sus contratos. La gestión ha sido deficiente o negligente. Muy bien, gracias. Entonces, ¿quiénes son susceptibles de enfrentar esta responsabilidad ejecutiva? Serán las MAES, ¿no? Las máximas autoridades ejecutivas. ¿Quiénes son las máximas autoridades ejecutivas en el Estado, por ejemplo? En el Estado a nivel nacional, el presidente. ¿Quiénes son las autoridades ejecutivas, las máximas autoridades ejecutivas en el tema de la universidad? El rector, por ejemplo, es la MAE. ¿Quién es la MAE de la gobernación? El gobernador. ¿Quién es la MAE de la alcaldía? El alcalde. Entonces, las máximas autoridades ejecutivas son quienes van a enfrentar este tipo de responsabilidades. Y aquí es en un listado, ¿no es cierto? Bajo ciertas características. Que no haya cumplido adecuadamente con su gestión, que no haya rendido cuentas, que no haya mandado sus estados financieros, que no deje actuar a la unidad de auditoría interna que tenga cada una de estas unidades, que no haya enviado los reportes requeridos por Contraloría. Todos esos aspectos van a ser sancionados con responsabilidad ejecutiva. ¿Quiénes van a ser susceptibles? Únicamente estas personas. El resto de los funcionarios no tienen esta responsabilidad. Y finalmente, la más complicada, ¿no? La más temida, la responsabilidad penal. Roxana Sánchez, ¿está Roxana? Roxana creo que se nos fue. Nancy Quispe, ¿está Nancy? Sí, licenciada. Ayúdenos con esta diapositiva, por favor, Nancy. Está bien. Responsabilidad penal. La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público o de los particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. Consiguientemente, su naturaleza es, ¿qué dice el licenciado? Punitiva. Es decir, sancionadora. ¿Quiénes son sujetos de este tipo de responsabilidad? Son sujetos de los indicios de responsabilidad penal los servidores públicos y los particulares, personas naturales. ¿Quién determina la responsabilidad penal? Tribunales de sentencia en todos los delitos de acción pública, jueces de sentencia en todos los delitos de acción privada o pública sancionados con pena no privativa de libertad o con pena privativa de libertad con un ¿qué dice licenciada? Ana Acercarlo pues, carajo, acercarlo. Sí, 4 años. ¿Cuáles son las sanciones previstas? Las contempladas para cada tipo de delito en el Código Penal en general consisten en la privación de libertad. Importante, con la promulgación de la ley número 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, se tipifican 8 nuevos delitos de corrupción. Gracias. Esta es la última y la más complicada de las responsabilidades, ¿no? Les decía que en la responsabilidad civil, cuando ya alguien no ha podido hacer sus descargos correspondientes, la entidad pública, la
ya sea el gobierno municipal, la gobernación, cualquiera de las entidades públicas, han visto que el funcionario no ha logrado descargar su responsabilidad por daño económico, entonces hacen una denuncia directamente a los juzgados que correspondan, dependiendo del tipo de daño que se hubiera generado. Y esta denuncia es seguida ya no por la entidad municipal, sino ya es seguida por la entidad que va a tomar en cuenta el Código Penal. ¿Qué quiere decir esto? Que si se encuentra culpable al funcionario público de este daño económico o de esta actividad en contra de la entidad pública, esta persona va a enfrentar inclusive la prisión, ¿no? La privación de libertad. Entonces, digamos, es el nivel de responsabilidad al que absolutamente nadie quiere llegar, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones para no lograrlo es el hecho de llevar adelante las actividades con la mayor transparencia y ética profesional necesaria, de manera que no seamos sujetos de ninguna de estas responsabilidades, ni responsabilidad administrativa, que es la más leve, y peor todavía de la responsabilidad penal, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué obligación tienen en contra de un delito? Se supone que todos como funcionarios públicos o formando parte de una entidad tenemos que brindar información de todo lo que nos piden. Si nos dicen, emita un informe de quienes han estado formando parte de esta actividad, ustedes no pueden decir no, lo contrario, también van a formar parte de esa sanción. Entonces, es importante que todas las actividades que se están desarrollando al interior de una entidad pública se cumplan en condiciones óptimas, ¿no? ¿Qué normativa está relacionada con estos criterios? La ley SAFCO, el Sistema de Administración de Personal, Estatuto del Funcionario Público, la Ley General del Trabajo, los reglamentos específicos del Sistema de Administración, los manuales de funciones y reglamentos. Muy bien, entonces con esto habríamos concluido el último tema y hemos concluido la última clase que tenemos el día de hoy. Como les había dicho, voy a enviar al grupo las alternativas de horario para el examen final, que es indefectiblemente el día lunes. No me queda otra cosa que despedirme de ustedes, agradecerles por el tiempo en el que hemos estado compartiendo estas clases de administración pública. Mi objetivo ha sido siempre tratar de prepararlos, no en un ámbito únicamente, estrictamente educativo, sino tratar de generar en ustedes algo de reflexión, porque ser funcionario público, formar parte de una entidad, es una responsabilidad. Y ser parte de una población, cualquiera sea la población de la que formemos parte, sea un estado, un municipio, un departamento, la sociedad en la que pertenecemos, los grupos a los que nosotros somos afines o finalmente de nuestra familia, somos responsables de tener un criterio de desarrollo, es decir, de buscar un criterio políticamente de desarrollo para nosotros. Entonces, mis estimados jóvenes, espero que todas estas clases y todo esto haya servido para que ustedes puedan apropiarse de esta materia que es tan interesante y que espero que en el futuro les sirva de mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes. No me queda más que despedirme. Que les vaya muy bien y nos vemos en el examen final el día lunes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Lice. Licenciada, ¿este tema lo va a subir al grupo?